mayoritario, pero entiendo bastante, ¿no? Entonces me aparece el cartelito en inglés y me doy cuenta a dónde apunta. No, yo les decía, esos partidos pequeños que actúan un poco como el fiel de la balanza. En Inglaterra, por ejemplo, hay un partido liberal, o sea, los dos grandes partidos son el laborismo y los conservadores. Pero hay un partido liberal que por lo general concita una adhesión reducida, pero que de pronto los pocos diputados que salen miembros de la Cámara de los Comunes, que son electos por el Partido Laboral, negocian con uno o el otro y en función de lo que surge de esa negociación apoyan a uno o al otro. Y generalmente, o muy frecuentemente, el apoyado por este pequeño partido que actúa, les decía, como fiel de la balanza, termina siendo el que proclama al primer ministro, o sea, el jefe de gobierno. Al final es como si ganara las elecciones. Eh, bueno, entonces ahí, por ejemplo, podemos hablar de partidos pequeños, partidos grandes. Hay allí alguna clasificación que se puede hacer. Después voy a dejar por separado otro supuesto sistema de partidos que es el de partido único, pero vamos a llegar a eso. Ahí hay una definición que tomamos de Corseniak. Tendencias de opinión pública institucionalizadas, está bien, digo, es compartible, por supuesto. Lo que quizás haya que poner el énfasis, me parece a mí, está bien, la tendencia de la opinión pública está bien, implica una determinada ideología, que también está bien, pero yo creo que vale la pena enfatizar, sin olvidarnos de esto, enfatizar el factor poder, ¿no? O sea, nadie dice, yo me incorporo a tal o cual partido para acomodarme en la vida, para conseguir una determinada posición, para incluso obtener un trabajo, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos una tradición, muchas veces, que ha sido tildada de clientelista, ¿no? O sea, bueno, tengo la posibilidad de designar a determinadas personas en tal o cual función y bueno, y busco a los correligionarios, a los amigos, etcétera. Esto, a ver, que merece ser criticado, no digo que no, también tiene su contracara, o sea, de repente por esa vía hay gente que accede a, a determinadas posibilidades que de otra manera sería mucho más difícil, o sea, que uno pueda darle un lugar de trabajo al amigo, al correligionario, etcétera, no quiere decir que mañana no tenga que presentarse a un concurso para ascender o se le puede hacer un sumario porque en realidad no funciona, ¿no? Es decir, todo esto sucede, es parte de la realidad, concretamente de la nuestra, pero también de la realidad universal, ¿no? O sea, hay cosas que pasan acá y pasan en el otro extremo del planeta, por ejemplo, en las antípodas. Eh, Acá, bueno, Duverger, que es un estudioso, un francés, que en su momento tiene un libro sobre los partidos políticos, etcétera. Entonces, distingue partidos grandes, partidos medios, partidos menores, un poco, de alguna manera ya lo hicimos, o partidos de vocación mayoritaria, en fin. Eso lo hicimos. Lo que Duverger señala es que depende a veces el vínculo del sistema de partidos con el sistema político, con la forma de integración de los parlamentos, por ejemplo. Y él dice, cuando el principio de elección es el principio mayoritario, o sea, el que gana, gana y se lleva una parte importante del botín. En cambio, cuando el sistema es proporcional, entonces cada uno se lleva lo que tiene en función de los votos obtenidos. Vamos a volver sobre esto, pero entonces dice, el sistema mayoritario tiende al bipartidismo, porque claro, si soy yo o el otro,
trato de ganar las elecciones. Y entonces me junto con fulano de tal, que quizás tengamos matices, pero igual me junto porque lo necesito para llegar a la mayoría tal o cual. Tenemos a ver, algún ejemplo histórico, contemporáneo incluso, ¿no? Uno piensa en el sistema español y el presidente de gobierno, que es el cargo equivalente al primer ministro en otros lugares, o sea, el amigo Sánchez, ¿no? De pronto termina aliándose con alguna gente que quizás en otras circunstancias no lo haría, pero a veces hay que abrazarse, aunque sean las culebras. Esto es una expresión que alguna vez que creo que usó el expresidente recientemente fallecido, dice, a veces hay que abrazarse a las culebras. Bueno, me abrazo con uno que de repente de otra manera no lo invitaba ni a tomar un café, pero me tengo que abrazar porque es la manera de llegar a la mayoría, ¿no? Y esto pasa básicamente en los sistemas parlamentarios, donde a veces opera, bueno, el tema, juega en alguna medida el tema de la proporcionalidad, ¿no? Bueno, la otra cosa que me parece que interesa comentar, ¿no? Es que la propia expresión partido implica la idea de que el partido es parte de un todo. O sea, esto va en contra de la idea de que puede haber un partido único. O sea, existe el partido único básicamente en los sistemas totalitarios y eso, ¿no? Pero ahora vamos a decir algo sobre eso también. Pero digo, es parte de un todo. Y entonces ahí tenemos un concepto que en buena medida parecería que tenemos, digo, en nuestro país una práctica en torno a esto, que creo que no es una mala idea en lo personal, que es habilitar a que la oposición tenga espacios de poder. A ver, ayuda a la convivencia, por un lado, porque evita el tema de decir, ah, bueno, pero yo no les reconozco a estos que ganaron tal o cual cosa y me interesa llegar a ocupar un espacio de poder y entonces de esa manera de pronto estoy dispuesto a tomar medidas, caminos que de otra manera no tomaría. O sea, el hecho de coparticipar, por ejemplo, en el Parlamento, por ejemplo, en las empresas públicas, etcétera, es un mecanismo que a veces ayuda a la civilización, ¿no? Porque, a ver, soy del partido A, el otro es del partido B, pero el día de la fiesta de aniversario del organismo estamos sentados todos juntos tratando de llevar adelante la mejor gestión. O sea, no siempre pasa, pero a veces pasa y cuando pasa, está bien que pase, me parece, ¿no? Bueno, entonces, un concepto que yo cito bastante, ¿no? Los ingleses que hablan del gobierno de su majestad y de la oposición de su majestad. Y eso parte de la base de que no es mala cosa que haya la oposición, porque controla, porque es un contrapeso, porque puede aportar otras ideas, ¿no? En función, porque de repente tal camino, bueno, sí, pero no tanto, ¿no? Entonces, eso, sobre todo si la gente actúa de buena fe, ¿no? Este, y, y se pone la camiseta, ¿no? Bueno, el tema de los partidos únicos. Bueno, esto existe en los regímenes autoritarios, totalitarios, etcétera, ¿no? Donde aparece el fenómeno ese de que el partido es una especie de anexo, ¿no? Del Estado, del gobierno. Había, cuando la Unión Soviética existía, ahora no existe, pero digo, hay algunas, digamos, continuaciones, ¿no? Entonces había un presidente, había un miembro como era del Soviet Supremo, y había alguien que era el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y quizás el más importante de a veces coincidieron, ¿no? En un cargo, perdón, en una persona, dos cargos, tres cargos.
pero tal vez lo más importante, el que ejercía más poder era el secretario general del partido, ¿no? Esto, allí yo puse confusión con el Estado. Esto me lleva a decir que cuando se da una estructura de ese tipo, Italia fascista, por ejemplo, cuando se da una estructura de ese tipo, el partido termina siendo una especie de apéndice del Estado, ¿no? Porque, por ejemplo, para acceder a determinadas cosas, para manejar determinadas agencias, ¿no? Etcétera, ¿no? De pronto de actuación silente, pero que están ahí y que ejercen un poder marcado, importante. eh, Importa el partido, fulano de tal está afiliado, no, no está afiliado, entonces no, por ejemplo, ¿no? Bueno. Después, otra idea a manejar, a compartir, a discutir, si ustedes prefieren, es esto que está al final, que esto se me ocurrió hace muchos años, yo cuando terminé digamos, la condición, el sistema, el régimen por el cual la facultad me dio el título de profesor adscripto en Derecho Constitucional. Eso terminaba con una monografía, tesis, etc. Y yo me dediqué a, a hablar de los partidos políticos, régimen constitucional de los partidos políticos. Después se publicó, lo publicó la Fundación de Cultura Universitaria, está agotado y además está agotado y fuera ya de tiempo, ¿no? Porque han pasado muchas cosas en cuanto a esto después de aquello, pero estaba eso. Y terminaba sosteniendo esas ideas que a uno se le ocurren en alguna noche de insomnio, ¿no? Pero que de pronto no están tan mal, que los partidos políticos tienen integran en nuestro sistema, estaba hablando de los partidos políticos en la realidad uruguaya, ¿no? La idea de la paraestatalidad. Nosotros hablamos de paraestatalidad cuando hablamos de las personas de derecho público no estatal y dijimos, bueno, son generalmente creadas por ley, no son el Estado, pero están allí en el borde del Estado, eh, pero son organizaciones que más bien una las analiza por el lado del derecho administrativo, ¿no? O sea, las cajas, la caja notarial, la caja profesional. También leí algún comentario en este rato antes de empezar la clase en torno a esto. Bueno, dijimos la caja de profesionales universitarios que está atravesando un momento de grandes dificultades, la caja notarial, la caja bancaria. Y muchas otras que IMPO, por ejemplo, ¿no? Creo, probablemente les haya contado el día que en una ley de presupuesto se dijo, transformemos IMPO en una persona de derecho público no estatal, que yo estaba paseando y el ministro de Educación y Cultura me llama al celular y me dice, ¿usted qué opina? Y le dije, yo creo que ya se los conté, pero le digo, mire, yo creo que no hay cosa más estatal que publicar las leyes y decretos del Estado. Ahora, bueno, si el tema es el régimen de los funcionarios, tratar, y bueno, yo qué sé, si los funcionarios lo bancan, digo, bueno, ya está y además está conversado, había habido un acuerdo en torno a esto, ¿no? Pero entonces yo sostuve que con los partidos políticos pasaba algo parecido, o sea, no son el Estado, pero están ahí. No son el Estado, pero todo el sistema electoral, político, etcétera, parte de la base de la existencia de los partidos políticos. Y vaya que son importantes, ¿no? Para canalizar las tendencias de las personas, lo que dice Corseñac, ¿no? Tendencias de opinión pública. Bueno, por allí transcurren, aparece un candidato. Acá hay otro tema interesante, ¿no? El poder de convicción de los candidatos. O sea, también tengo, alguna vez escribí esto, me acuerdo que el doctor Durán Martínez lo destacó en un evento, la idea, ¿no? Yo comparto lo que dice fulano,
el papel del candidato a la presidencia, que es en nuestro sistema muy importante. En Suiza no, porque no tienen presidente, por ejemplo. Pero en nuestro caso, bueno, hay toda una galvanización de la opinión pública en torno al candidato, que es el objeto de los amores de más o menos la mitad de la población, y el objeto del escarnio por la otra mitad, que dice, "Ah, este no, yo qué sé, ¿no?". Bah, en fin, sobre la paraestatalidad de los partidos políticos. Una vez me encontré, esto también lo cuento año a año, porque además nunca pude encontrar el artículo. Me encontré en una clase unas fotocopias, no sé si es una buena idea fotocopiar libros y revistas, pero había unas fotocopias de alguien que hablaba de los partidos políticos. El nombre no lo sé, no apareció, y termina diciendo en algún lugar, Sapolinski con esa sagacidad o algo así, ¿no? Que demuestra, o esa inteligencia que demuestra, ha sostenido esto de la paraestatalidad de los partidos políticos. Y yo nunca pude encontrar la publicación, ni sé quién lo escribió. Digo, si hubiera sido, en vez de un autor o una autora, le mandaba un ramo de flores, una caja de bombones, alguna cosa de esas, porque bueno, la verdad que esa sagacidad habitual, yo digo, ¿quién yo, no? Pero sucedió que me encontré con los apuntes y que alguien había dejado por ahí y que eran una fotocopia, ¿no? Bueno, en torno a la regulación sobre los partidos políticos, digamos que hay todo un proceso. O sea, a ver, en 1830 existían, no existían, aparecieron, los lemas aparecieron después en el campo de batalla, ¿no? Eh, sí había caudillos, sí había gente que concitaba adhesiones. Eh, a ver, la adhesión de poca gente, porque había poca gente en la naciente república, ¿no? Sí, alguien quería decir algo, ¿no? Había poca gente, y la poca gente que había tampoco eran todos muy ilustrados, y bueno, en fin, y estaban dispuestos a hacer cosas por algo, aquello del siglo XIX, la tierra purpúrea, ¿no? Donde la oposición era una oposición armada muchas veces, ¿no? Pero sí también es cierto que hubo todo un camino hacia la consolidación del Estado y hacia tratar de solucionar por las urnas lo que años atrás se solucionaba a los tiros, digamos, ¿no? Bueno, entonces tenemos una etapa en donde no están regulados, y después no están expresamente regulados, pero están indirectamente regulados, porque a partir de la segunda constitución, por ejemplo, cuando se distribuyen las bancas, se distribuyen los cargos del Consejo Nacional de Administración, que era la mitad colegiada del Poder Ejecutivo, o la parte colegiada del Poder Ejecutivo. De alguna manera, todo eso suponía la existencia de partidos políticos, en función de los cuales se distribuían los cargos, etc. Eh, Recién en 1967 aparece, si bien había, insisto, una regulación exhaustiva, había leyes, por supuesto, ¿no? La ley de elecciones, que presuponía la existencia de partidos, tiene un siglo a esta altura, ¿no? Ha sido modificada, siglo un poquito menos, en 1927. Ha sido modificada, sí, pero ha sido bueno, y además descubrí después de la clase pasada qué era lo que había dicho Botinelli sobre el delito electoral, que yo decía, ¿dónde está el delito electoral? Bueno, el delito electoral está en la ley de partidos y es impedir que alguien ejerza su derecho al voto. O sea, no era el intendente de Soriano, no estaba hablando del intendente de Soriano, estaba hablando de que al candidato a la intendencia de Soriano no lo dejaban, parecería que la fiscal le dijo a los abogados, mire,
si va ahí yo tomaré las medidas, como diciendo, si va a votar a la sede de la Intendencia, pido la prisión o pido alguna cosa por el estilo. O sea, tampoco hubo una manifestación clara de qué estaba queriendo decir, pero parecería que ahí hubo algún error, ¿no? Alguien se equivocó ahí. Eso era lo que decía Botinelli, que yo coincido además, ¿no? Porque además lo dijo enojado, ¿no? Como diciendo, nadie puede impedir que un ciudadano vaya a las urnas, salvo la Corte Electoral, salvo la Corte Electoral. O sea, hay algunos delitos electorales que están en el artículo 77, numeral cuarto, que es lo que es el numeral que prohíbe toda actividad política a determinados funcionarios, que son unos cuantos, salvo el voto. O sea, el voto como única actividad política que pueden ejercer todo el mundo. Y esto comprende militares en actividad, funcionarios policiales en actividad, directores de entes autónomos y servicios descentralizados, jueces, ¿no? Después por ley se incorporaron a los fiscales, no lo dice el 77 numeral cuarto, pero también los incorporaron. Más adelante se dice bueno, directores de los entes autónomos ya lo dije. Este, mm, También está previsto que la ley puede ampliar este conjunto de funcionarios que están inhibidos de tener actividad política, cosa, si me permiten una opinión personal, me parece que es muy compartible, porque, a ver, yo qué sé, el comisario, digamos, está para cumplir las tareas que como funcionario le corresponden. Después votará lo que le parezca y está. Eso también está muy bien, pero no puede subirse a un estrado a decir un discurso. No puede, no debe, no está bien, porque tiene que mantener la neutralidad. Lo mismo el integrante de las Fuerzas Armadas, lo mismo el director del ente autónomo, por ejemplo, y así. Y el juez. O sea, acá no se trata justamente, el juez tiene que mantener la autonomía y disponer, de acuerdo con su leal saber y entender, y sobre todo de acuerdo con el derecho, o sea, lo que corresponda, sin que venga alguien y diga, querido correligionario, ayer me mandé un escruche, pero nosotros estamos en el mismo barco. Bueno, no. Bien. Bueno, en 1967 aparece este numeral 11 del artículo 77, que hablan del asegurarle al Estado perdón, a los partidos políticos la más amplia libertad. O sea, ahí hay una mirada, digamos, simpática respecto de los partidos políticos, obviamente de todos los partidos políticos lícitos, ¿no? O sea, acá hay una distinción que también se puede hacer entre, podríamos decir, el concepto de partido, que es una asociación institucionalizada que sigue las reglas, y el concepto de facción, que es un grupo armado, que está dispuesto a tomar el poder por la fuerza. Em, Algo de esto dijimos cuando hablamos al final del primer tramo del programa, cuando hablamos de eh, el artículo 330, ¿no? O sea, cuando se dice serán considerados delitos de lesa nación quienes pretendan romper el orden constitucional, entonces está hablando un poco de estas cosas también. Ahora, a veces sucede, históricamente, que una facción se transforma en un partido o que un partido se transforma, o un sector de algún partido se transforma en una facción. Depende de las cosas que esté dispuesta a hacer para alcanzar el poder, ¿no? Bien, 7711. El Estado velará por asegurar a los partidos políticos la más amplia libertad,
sin perjuicio de ello, y ahí está lo que ustedes tienen, sin perjuicio de ello, eh, deberán ejercer, o sea que son, si se quiere, limitaciones a la más amplia libertad, la democracia interna en la elección de sus autoridades y la máxima publicidad a sus cartas orgánicas y programas de principio. Un comentario sobre esto, que lo hice cuando defendí la monografía en el despacho de el entonces senador José Corseñat. Estábamos Martín Rizo y yo, y anteayer volvimos a juntarnos en el Palacio Legislativo. Yo incluso dije eso porque hicimos la carrera docente prácticamente en paralelo y defendimos el trabajo final juntos en ese momento. Estaba el doctor Pérez Pérez, estaba el doctor Cañoni y estaba Corsenia, que dijo, ¿por qué no me vienen a ver al despacho que yo hago un huequito ahí y participo del tribunal? Y entonces lo recordé en la comisión ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, en función de una consulta que nos hicieron a los dos, en una invitación a la sesión anteayer, ¿no? Bueno, entonces, hasta 1967 no había regulación directa de los partidos políticos, pero aparece este numeral 11. No, yo lo que decía, y lo dije ahí también, me dice, ¿y usted qué opina? Esa fue una pregunta que me la hizo Corseniak. Y le digo, mire, todo es relativo, ¿no? Porque primero, la democracia interna en la elección de sus autoridades. Las autoridades son las convenciones, no son los candidatos. Ahora vamos a hablar de eso también, pero no son los candidatos, son las autoridades, son las convenciones, por ejemplo. Entonces, ¿que está bien esto? Sí está bien. Ahora, ¿quién sabe quiénes integran la convención del partido A, B, C, etcétera? Y bueno, los allegados que están siguiendo muy de cerca, pero la mayoría de la gente me parece que no tiene mucha idea, ¿no? Fulano de tal está en la convención departamental del partido X. Ah, mirá, no sabía, no se me ocurrió, me parecía que era votante de otra cosa, por ejemplo. Y después lo otro, la máxima publicidad de sus cartas orgánicas y programas de principio, sin dejar de reconocer la buena intención que hay detrás de esto, uno se encuentra con, bueno, las cartas orgánicas son el estatuto, es lo que la Constitución es al Estado. Pero, a ver, ¿quién se acuerda de la carta orgánica? El que está en una tarea vinculada a eso, ¿no? O sea, bueno, fulano de tal integra el Tribunal de Ética, bueno, vamos a ver qué dice la Carta Orgánica sobre el Tribunal de Ética y cómo es que tiene que actuar, si es que dice algo. Y los programas de principios, bueno, en general todos coinciden bastante, ¿no? Porque los principios son, digo también, por suerte, porque eso denota una cultura política que en general compartimos todos, o casi todos, ¿no? Pero un poco en broma yo digo, todos los programas de principios dicen cosas tan novedosas como decir que más vale ser rico y sano que pobre y enfermo, ¿no? O sea, todos, que, todos queremos solucionar el problema de la pobreza infantil, todos queremos que la gente tenga la mejor cobertura de salud, que la enseñanza funcione adecuadamente. O sea, eso está, yo diría, en la cultura social, política generalizada, y todo el mundo dice lo mismo. Nadie dice hay que volver a la esclavitud. No, a ver, a nadie se le ocurre. Nadie dice hay que volver a la pena de muerte. A veces alguno podrá decir en silencio, bueno, en fin, hay delitos que lo merecen. Bueno, está bien, pero nadie lo proclama, nadie lo incluye en el programa de principios. Hasta que aparezca algún delirante que, bueno, que venga con una posición radical, bueno, a lo mejor consigue buenos votos, no sé. Bien. En la reforma del 97, ahí dice del 96, pero en realidad entró a regir en 1997, se agregó
el numeral siguiente, el numeral 12. Y ahí aparece la figura, más que la figura, el problema de la candidatura. O sea, yo decía, las autoridades no son los candidatos. Pueden serlo, pero por lo general el candidato es alguien que le resulta atractivo a la opinión pública, que aparece allí este, eh, levantando hinchada, ¿no? Por ejemplo, que era lo que yo decía en aquel artículo que no sé dónde, en qué revista salió publicado, no me acuerdo, probablemente la de Derecho Público, pero que fue lo que sí me acuerdo Durán sostuvo que coincidía, ¿no? El papel del candidato a la presidencia dentro de la dinámica de los partidos políticos. Entonces, tenés un buen candidato, va a concitar, que a la gente le gusta, va a concitar adhesiones, y de pasada, en vez de sacar, yo qué sé, 7 diputados, vas a sacar 9 porque el atractivo del candidato, porque además la gente dice, bueno, ¿yo qué voy a votar? Ah, me gusta fulano de tal, me gusta fulano de tal, ¿no? Como una vez le dijo alguien a mi esposa en una ocasión de una elección, fulano de tal me gusta, me cae muy bien, no sé cuánto, pero este otro habla como nosotros. El Pepe habla como nosotros. Y bueno, eso, toda una lección de ciencia política, porque será un gran estadista, no lo será, será más o menos, puede ser, tiene la inteligencia como para asesorarse bien y hacer las cosas bien, todo eso es posible, pero el tema es la conexión del candidato con la opinión pública, ¿no? Y si tiene consigue una buena conexión, bueno, será probablemente electo, o si no es electo, estará acompañado de una bancada importante por este tipo de circunstancias, ¿no? Bueno, entonces, tenemos en la reforma del 97, por ejemplo, elecciones internas para la elección de candidato a la presidencia de la República. Esto supone superar, bueno, o dejar de lado, mejor dicho, la situación anterior, la que estaba en el 42, la que estaba digo, en la Constitución del 42, la que estaba en la Constitución del 67, o sea, el doble voto simultáneo para la elección del presidente. ¿Qué significa esto? Esto significa que votábamos hasta ahora, eh, a distintos candidatos dentro de un determinado lema. El lema es la denominación del partido político. Y bueno, y era electo presidente el candidato más votado del lema más votado. Esto se termina en 1997 porque no hay más de un candidato. En el sistema anterior teóricamente, un solo partido podía tener 18 candidatos distintos. El problema era que el que ganaba por un voto, igual iba a ser el presidente porque había ganado, era el candidato más votado, del lema más votado, le ganaba al resto, digamos, ¿no? Y entonces acá aparecía el que estaba asociado, incidiendo en la elección del que terminaba siendo electo presidente. Bueno, se cambia esto en 1997, en el acierto o en el error se cambia. Yo tampoco creo que el régimen anterior fuera tan malo, ¿no? Pero, en fin, hace poco lo estaba comentando, ¿no? Pero, claro, eso permitía tener una gama, lo dijimos cuando hablamos de las elecciones para intendente, dijimos algo de eso, eso permitía abrir el panorama, tener uno formal, conservador, que se viste todos los días con traje y corbata, etcétera, y el otro que es un hippie, pero arrima votos. Y todo el mundo, esa es la otra, ¿no? Todo el mundo sabía, en el régimen anterior, que los votos de fulano podían contribuir a que fuera electo Mengano, por ejemplo.
pero bueno, esto, yo digo, todo el mundo sabía porque desmiente una postura que se sostuvo en su momento, en el sentido de que, bueno, esto es una especie de trampa para el elector. Esta es una expresión que yo la vi escrita en un artículo en una revista de historia, ¿no? En la ley de lemas, que la ley de lemas es otra cosa, pero la posibilidad de acumular, en general, era frecuente hablar de la ley de lemas para hablar del doble voto simultáneo. La ley de lemas es una trampa para el elector porque fulano de tal, que es un, pongámosle, un conservador que le gusta la gente que se viste en forma tildada, termina contribuyendo con su voto a que salga electo el otro que va de bermudas con una camisa floreada, etcétera, para decirlo un poco en broma. Ahora, uno dice, "Bueno, la trampa hasta dónde, ¿no? Porque en general la gente es lo suficientemente inteligente como para, a ver, la gente, mucha gente es lo suficientemente inteligente como para decir, bueno, yo sé que voto a este que probablemente no gane, pero estoy contribuyendo al triunfo del otro y me interesa el otro porque, en fin, siempre es un canal que me acerca al poder y que puedo, o otra cosa distinta que también puede pasar. O sea, nosotros los atildados no vamos a llegar, pero podemos ponerle un poco digamos, solemnidad a la cosa. O sea, no es dejarlo al otro suelto, sino tener a alguien que está ahí actuando de contrapeso dentro del mismo partido. Bueno, entonces, elecciones internas para elegir el candidato único, a presidente y a vicepresidente. Se establece allí una mayoría especial, 2/3 de componentes de cada cámara, que es la mayoría que en general la Constitución prevé para cambiar el sistema electoral. Mientras la ley no se dicte, se estará lo que resuelvan los órganos partidarios, pero además hay una disposición transitoria que habla de esto, que es esta, la W. Em, Hasta tanto no se apruebe la ley por 2/3 de votos, etcétera, hay una solución transitoria que la aporta esta disposición transitoria y que sigue gozando de buena salud, se sigue aplicando. Votan todos los inscriptos en el registro cívico, o sea, esto incluye a los del artículo 78, ¿no? Este, mm, bueno, a ver, el último domingo de junio, esto en la Constitución, la disposición transitoria hablaba de otra fecha, pero se aprobó una ley estableciendo como fecha el último domingo de junio, que se aprobó por las mayorías requeridas, ¿no? Eh, W, podrán votar todos los inscritos, ¿no? Decía, se realizarán en forma simultánea el último domingo de abril. Y la ley lo puso el último domingo de junio, o sea, abril, mayo, junio, 2 meses, ¿no? Ganamos 2 meses ahí. Y acercó el ciclo electoral que arranca con las elecciones internas, por lo menos lo achicó en 2 meses, ¿no? Hoy por hoy se está planteando el hecho de que todo este ciclo, todo esto lleva mucho tiempo y distrae mucho. Entonces hay ahí una propuesta que se acaba de presentar en la Cámara de Senadores para tratar de acortar un poco y evita un poco distraernos. A los ciudadanos es lo de menos, me parece, pero a los legisladores, por ejemplo, ¿no? Entonces es una manera de decir, bueno, miren, está bien que ustedes participen y eso, pero en menos tiempo, digamos, ¿no? Bueno, eh, sufragio secreto y no obligatorio. O sea, no obligatorio para quién, no obligatorio para el elector. Los partidos tienen que pasar por este trámite, digamos, ¿no? Entonces, se vota en un único acto y hoja de votación. La hoja de votación es donde las listas están
los nombres están impresos, en una única hoja, un precandidato único a la presidencia por el partido. Ustedes habrán visto en las elecciones eh, internas, bueno, en las internas y en las nacionales. Allí aparecían las hojas de votación con las cosas internas. Un precandidato único que será el candidato del partido en las elecciones, una nómina de convencionales nacionales y otra de convencionales departamentales. Y ahí, en esto de la convención, se aplica la representación proporcional. O sea, no hay representación proporcional cuando la candidatura es única. O sea, ahí se aplica nítidamente el principio mayoritario por una razón anatómica, yo diría, porque no puedo agarrar el brazo de un candidato y la pierna de otro y juntarlos. O sea, el que es electo es el más votado, así haya ganado por un voto, ¿no? Bueno, la representación proporcional para las convenciones y la prohibición de acumulación. O sea, no hay doble voto simultáneo en la elección de integrantes de las convenciones. Entonces, el precandidato más votado será nominado. Seguimos dentro de la interna de los partidos. Si hubiera obtenido la mayoría absoluta de los votos válidos de su partido, o sea, la mitad más uno. También será el candidato el que hubiera superado por un 40% los votos dentro de la interna partidaria, insisto con la interna partidaria, y que además hubiera aventajado al segundo por un 10%. O sea, a ver, uno sacó el 41% de los votos de los electores que están dispuestos a participar en la elección interna. Sobre eso también les voy a hacer un comentario. Uno sacó el 41% y el otro sacó el 39,5%. Pero no llegó, ahí no hay el 10% de diferencia que se supone que hay, que esto creo que está tomado de la segunda vuelta argentina, ¿no? Donde también se habla del 40%, pero esto es a los efectos de la elección interna. O sea, más del 40 y más de un 10% de ventana con el siguiente. Ahora, supongamos que uno sacó lo que yo le decía, el 41% y el otro sacó el 39,5%, no alcanza. Con que haya pasado el 40%. Ahora, si el segundo sacó, uno sacó el 41% y el otro sacó el 30%, entonces ahí sí. Ahora, si uno, el que sacó más, sacó el 39,9%, o sea, está ahí en el borde, cerquita, cerquita, no le da tampoco. Y entonces ahí pasamos a la segunda opción, que es la siguiente: no se cumple el colegio elector nacional, que es la convención nacional por lo general, realizará la nominación en votación nominal y pública por mayoría absoluta de sus integrantes. O sea, vean ustedes, acá tenemos la elección directa por los electores de un candidato único del partido A, B, C, del que fuera, y la posible elección indirecta si no se cumple esto de más del 40% y un 10% de diferencia, o la mayoría absoluta de los votos. O sea, uno sacó el 50,5% y el otro sacó el 49,8%. ¿No? Pero el que sacó el 50,5% va a ser el candidato de ese partido a la presidencia, por más que el otro, el que le sigue, le estaba pisando los talones, ¿no? Bueno, em, yo quería decir algo, déjeme ver que se me borró. Eh, ah, sí, no, en torno a esto de las elecciones internas, bueno, insisto, no es obligatoria para las personas, no es obligatoria para los electores.
Acá entran los ciudadanos, entran los electores no ciudadanos, o sea, estos 700, 800 que votan igual porque hace 15 años que están viviendo en nuestra sociedad, tienen familia constituida, medio de vida, etcétera, etcétera. Artículo 78. Esos también votan. Em, Acá hay un tema que es lo que quería comentar, que es el siguiente. ¿Quién vota en las elecciones internas? Todo el que esté habilitado para votar, incluyendo los del 78, como decía. No es obligatorio para esas personas. Me puedo quedar en casa tomando mate, porque no me interesa. Se ha dado un proceso, además, desde que esto se instauró hasta ahora, donde aparece cierta frialdad de la gente para votar en las internas, lo cual yo creo que no deja de ser una macana, ¿no? Porque la participación es una buena, es un deber cívico, es una buena idea. Yo no me puedo desentender de lo que va a pasar en los próximos 5 años, me parece. Entonces, tengo que participar. No me gusta ninguno. Bueno, siempre hay uno menos malo, yo qué sé. Sí, Luisa Olivera, adelante. Buen día, profe. ¿Sabe que no me quedó claro qué pasa cuando el candidato del partido no supera el 40%? No, la cosa es así. Si no supera el 40%, el candidato va a salir de la convención. Lo Es determina la decir, convención. lo determina la convención. Acá tenemos, ¿qué pasa? Tenemos dos mecanismos que son alternativos. El primero, si saca el 50,1%, ese es el candidato del partido. Ya está. Si saca más del 40 y se distancia del segundo más de un 10%, también va a ser el candidato del partido. Ahora, sacó el 39,9%. Entonces allí se va al segundo mecanismo, que es que vota la convención. Entonces, acá un comentario, porque este es una especie de contrapeso, ¿no? Del sistema, porque a veces se dice, pero viene fulano de tal que es un adversario, que dice, viene fulano de tal que es un adversario que lo que quiere es que el partido rival tenga el peor candidato posible y vota en la interna del otro, porque en realidad, supongamos que hay 5, 6, 7 partidos. En realidad se están haciendo en el mismo momento 7 elecciones internas, que son ante la misma comisión receptora de votos. Entonces, yo toda la vida estuve adherido al partido X, ¿no? Porque me gusta, porque me parece, pues yo qué sé, lo que sea, ¿no? Hay un argumento sentimental, perfecto. Pero yo quiero que corra con ventaja y entonces quiero embromar al rival. Y entonces voto en la interna del rival para perjudicarlo, para que tengan un mal candidato. Esto a veces se ha dicho, se ha dicho, el sistema tiene este defecto, porque nadie sabe en qué interna estoy votando. Eso es secreto. Yo digo que hay dos razones para que este razonamiento no funcione. Puede suceder, sí, puede suceder. Pero hay algún contrapeso que indicaría que a lo mejor no sucede. Por ejemplo, primero, yo diría un tema de cultura cívica, ¿no? La gente, a mí me ha tocado integrar comisiones receptoras de votos más de una vez en mi vida. Y por supuesto, cada vez que iba a votar, yo tenía una convicción, sabía por quién iba a votar y quién quería que fuera el próximo presidente, ¿no? Pero, a ver, en el momento en que uno está cumpliendo una función, como es la de elector, también es una función pública, tenemos el derecho al voto, pero tenemos el deber al voto también, y eso está dicho en la Constitución. A partir de 1971 aparece el sistema de sanciones. Antes, a partir del 34, estaba consagrada la obligatoriedad, pero si no lo hacía no tenía consecuencia. Ahora sí las tengo.
la multa y alguna cosa más, por ejemplo, para ingresar a la función pública y eso. Este, entonces, a ver, a mí no se me pasaba por la cabeza hacer una trampa para favorecer a uno en contra del otro. Digo, de repente yo soy un bicho raro, pero me parece que no, me parece que en esto hay una determinada cultura cívica, no quiere decir que no haya gente que no la tenga. Y la segunda, mucho más práctica, es esta otra, ¿no? Yo estoy votando también convencionales. Y bueno, si yo voto al peor candidato, o perdón, en vez de votar en el partido de mis amores, estoy votando en otro para complicarle la vida, estoy perdiendo la posibilidad de que me elijan al mejor candidato en mi partido, ¿no? Digo, en mi partido porque es el que me gusta, o porque estoy afiliado a él, que eso también puede ser una posibilidad. Entonces, ese es un contrapeso, como para decir, bueno, mira, ojo, ¿no? Porque si consigue la mayoría, está bien, pero vos le estás restando a tu candidato un voto porque estás votando del otro lado para complicarle la vida al otro. Entonces, y además, las complicaciones de vida terminan a veces no siendo tales, porque de repente aparece allí emerge un candidato que tiene gancho con la gente y que termina asegurando el triunfo del partido que yo no quería que ganara, ¿no? Dicho, lo de primera persona para ser más gráfico, ¿no? No sé, quedó claro, me parece, ¿no? Sí, sí, gracias, profe. Bárbaro. Este, em, bueno, ahí está. De no cumplirse, el Colegio Elector Nacional realizará la nominación en votación nominal y pública por mayoría absoluta de sus integrantes. Quiere decir que el que está votando ahí no es un voto secreto, se levanta y dice yo voto por Juan Pérez, ¿no? Bueno, em, acá hay otro tema, que es el siguiente. Si yo me postulo como candidato a convencional del partido X, ¿no? Y no me gusta el resultado de la elección y estoy dispuesto a pactar con otro que me abre la puerta. Yo no puedo ser candidato de ningún otro lema hasta que se termine el ciclo electoral, o sea, hasta mayo del año siguiente, hasta anteayer, digamos, o tras anteayer en este caso, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito de esto? Me imagino. Y el propósito debe ser evitar el transfugismo, evitar, como a mí me fue mal, entonces me paso con mis amigos, con mis adherentes, etcétera, al otro partido. Sí, bueno, te podés pasar, podés colaborar, podés decirle a tus amigos que voten, pero no podés ser candidato. Bueno. Bueno, después tenemos también ahí dos hipótesis, ¿no? ¿Qué pasa si el candidato que ya fue consagrado en las urnas o en la convención le pasa algo, ¿no? Se enferma, le da un infarto, en fin, no sé, le pasa algo y no puede ser candidato. Entonces allí dice la disposición transitoria, algún día quizás se vote una ley que encuentre otra solución. Entra el que había sido el candidato a vicepresidente, entra en su lugar, salvo resolución en contraria del Colegio Elector Nacional, o sea que en general coincide con la convención, convocado expresamente a tales efectos. O sea, como que hay un candidato automático, pero la convención podría decir no, no es el mejor candidato, vamos a elegir a otro. Y algo parecido pasa, parecido hasta por ahí nomás. Si lo mismo le pasa al candidato a la vicepresidencia. Yo digo al candidato, tuvimos varias candidatas en esta ocasión. Pero bueno, cuando uno dice el candidato está hablando con carácter general, cualquiera sea el género de la persona.
Vacancia, es más, si dice, utiliza una misma expresión para los dos que para la generalidad, está de alguna manera afirmando de que somos iguales, ¿no? Eh, dicen había en la discusión en el Parlamento inglés sobre el voto femenino, había gente que estaba a favor y gente que estaba en contra. Y entonces, yo no sé si esto pasó, pero es una anécdota que circulaba, alguien defendiendo el voto femenino decía, después de todo, entre el hombre y la mujer hay una única diferencia. Y entonces alguien gritó, ¡viva la diferencia! Bueno, este, lo cierto es que es una afirmación de igualdad del candidato o la candidata al que esté en la situación, ¿no? Bueno, en el caso del vicepresidente es el presidente el que en principio elige al sustituto, al que lo va a acompañar en la fórmula, el que eventualmente si gana va a ejercer la presidencia, salvo que el Colegio Electoral Nacional, convocado expresamente a tales efectos, diga, no, este no, vamos a elegir a otro. Eh, Ahora, una cosita más, cuando se da estos fenómenos donde elige la convención puede elegir algún precandidato que ya hubo, o a cualquier otro ciudadano que reúna las condiciones como para ser presidente, ¿no? Es decir, por eso yo digo que jugar la cancha del otro puede tener problemas, porque puede perjudicar el juego en mi cancha, hablando en términos deportivos, ¿no? Pero, bueno, también está lo otro, es decir, uno puede tener la sutileza de pensar así, puede haber alguien que dice no me importa, no lo tuve presente, etcétera. Bueno, bueno, Profe, acá disculpe, sí. me quedó una duda sobre cuando cambian de partido político. Por ejemplo, Ripoll, ¿por qué eso es, No, ella pero este lo ella fue elige? antes. Es decir, el cambio de ella, que es un derecho que tiene todo el mundo, fue antes El problema acá es cuando después de las internas, donde ella fue candidata, ¿no? Entonces ahora dice, bueno, ahora me desencanté del Partido Nacional, quiero votar al Partido Colorado, digamos. Bueno, podés votarlo porque el voto es secreto, podés colaborar, podés participar de la redacción del programa de principios, todo eso es posible, podés decirle a tus amigos que voten ahí, todo eso ningún problema, pero lo que ella no podría haber sido es, por ejemplo, candidato a la intendencia por otro partido. Yo puse de ejemplo el Partido Colorado. Eso no. Ahora ya quedó habilitada a todo, ¿no? O sea, dentro del mismo ciclo electoral no lo pueden hacer, en el siguiente Claro, ya la están inhibición habilitados. es dentro del ciclo electoral. ¿Para qué? Para evitar el transfugismo, para evitar, como no me fue bien, como no me trataron como yo creí que me trataran, entonces ahora me cambio de partido y acompaño al otro. Perdón, lo puede decir. Pasó con la doctora Fossati, justamente en torno a esto, ¿no? La doctora Fossati era una fiscal destacada, en determinado momento renunció, no se llevaba demasiado bien con el fiscal general de la Nación, renuncia y se incorpora, se vincula al Partido Nacional, ¿no? Y cuando aparece la candidatura de Valeria Ripoll, ella no le gusta, ella estaba acompañando la candidatura de la economista Raffo, no le gusta y dice, bueno, yo voy a acompañar la gestión, voy a apoyar al Partido Colorado. Y bueno, lo hizo ostensiblemente, pero no podía ser candidata por el Partido Colorado, quizás habría sido una gran candidata, por una mujer de muy buena formación, ¿no? Pero las reglas son las reglas, y se cumplieron. Bueno, este, entonces, a ver, se puede acumular por lema,
no se puede acumular por sublema en esto. Es decir, ¿qué es acumular por sublema? El triple voto simultáneo. O sea, si acumulo por lema, ¿qué quiere decir? Que todos los que están bajo el lema partido X, ¿no? Por no mencionar ninguno real, partido X, todos acumulan. Ahora, no se puede acumular por su lema, porque dentro de los que acumulaban habrá, bueno, amigos de fulano de tal, su lema. Por un país más feliz, no sé, está bien. Hasta se me salió un verso. Otro sublema, otro sublema. Entonces, eso no se pueden asociar dos sublemas para tratar de ganarle al otro sublema. Eso es la acumulación del sublema y eso es el triple voto simultáneo. Bueno, corresponderá el cargo al candidato de la lista más. No, no, pero perdón, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la. Lo que pasa que como el Zoom me pone cosas, entonces cuando vi 271 digo, no, pero yo estoy leyendo, acá hay un error. Bueno, el error es el error es la elección para intendentes, que lo vimos cuando hablamos de las intendencias, por eso esta confusión. ¿Se acuerdan cómo era, no? Era digamos, la convención departamental elegía al candidato, también ahí había una ley, pero entre tanto elegían al candidato, podía haber ahí una acumulación, y correspondería el cargo al candidato de la lista más votada, del lema más votada. Ahora, ¿cómo llegamos al candidato? Y llegamos al candidato porque la convención establece cuál va a ser el candidato del partido para intendente de Montevideo, digamos. ¿Qué dice la norma transitoria? Lo que dice la norma transitoria es que es posible que haya otro candidato que van a acumular. Lo que ha pasado ahora con los dos lemas en Montevideo, ¿no? Con los dos lemas más que concitan más adhesión. Uno era el lema Frente Amplio, que fue el que resultó ganador en Montevideo, y el otro Coalición Republicana, que es una especie de coalición entre Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y el partido, como es del que ex senador Manini, Cabildo Abierto. Cabildo Abierto. Entonces, bueno, había tres candidatos de un lado y tres candidatos del otro. Fue electo el más votado, bueno, en el caso del Frente, el economista Vergara, ¿no? Que será el próximo intendente del departamento. Todavía estamos discutiendo, viendo qué pasa en La Valleja. Bueno, ahí está, ¿no? Lo que les decía. La Corte ha interpretado, como dice, siempre que supere el 30%, ha interpretado que eso significa que pueden haber tres candidatos. Y como hemos visto, es está asumido por los partidos también, por los lemas, está asumido que pueden ser hasta tres. O sea, pero en su momento alguien discutió esto, dijo el que le sigue es un posible segundo candidato. Bueno, finalmente me parece que ha hecho carne la idea de que son tres. Disposición transitoria Z. Bueno, alguna ley complementaria, por ejemplo, el tema de la participación equitativa de personas de ambos sexos en la integración del Poder Legislativo. Esta es una ley del 3 de abril de 2009. Eh, este, Poder Legislativo, juntas departamentales, juntas locales autónomas. Bueno, en fin. O sea, se trata de evitar, digamos, que siempre sean hombres o teóricamente que siempre sean mujeres. Lo segundo es menos probable, ¿no? Pero hemos tenido intendentas, por lo menos en Montevideo, ahora hay, claro, de las 19 intendencias hay una sola intendenta en este momento en San José, que fue la contadora que fue reelecta. El nombre no me acuerdo.
Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, después hay una ley también del 2009, mayo del 2009, que regula la actividad de los partidos políticos. Ya había cosas antes, desde el 24, el 25, por ahí nace la Corte Electoral también, y hay una regulación de la actividad de los partidos, y ahí aparece el tema de la multa. O sea, si no voy a votar y quiero hacer determinados trámites, bueno, lo compurgo con una multa, que no es enormemente grande, pero bueno, es una multa. Y además esto me inhibe a otro tipo de actividades, en fin. Algunas se salvan diciendo, bueno, no, no voté, pero pagué la multa, acá está en la constancia de una cosa o de la otra. Se admiten justificativos, o sea, el certificado médico, por ejemplo, no pudo ir a votar porque estaba postrado, con 40 grados de fiebre, bueno, no, no podía, no, es razonable que no vaya, y es un factor de justificación que la Corte admite. Bueno, muy bien. Son 9:24. Hoy tenemos una jornada de las largas, ¿no? A ver, seguimos un poquito. Doctor, No sé si igualmente te hay. digo que para los empleados públicos es el doble la multa. Ah, sí, claro. Y si sos escribano, o si te cita, tenés que pagar como 50.000 pesos, por lo que tengo entendido. Sí, 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 hay una cosa diferencial. Podemos ir a ver la ley, pero no, de memoria no me acuerdo. Pero, no, pero es así, sí, sí. No, y además hay determinadas designaciones que no pueden ser, entonces ahí es más pesada la cosa, porque me nombran en un cargo y resulta que había ingerido mucho alcohol la noche anterior, festejando un posible resultado que prevengo, y me quedé durmiendo la mona, ¿no? Y entonces no fui a votar, bueno, no es lo mismo. A ver, tengo alguna mano levantada. Machado, Pablo, adelante. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, personas de muy mayores de edad y que viven en un residencial y tienen o alguna imposibilidad de movilización Bueno, que no mi puedan ir a suegra, votar? por ejemplo, ¿no? Si pasó con la abuela de mi señora el año pasado, Claro, que en las internas no pudo ir a votar, la señora falleció al mes siguiente con 99 años ajá. y, y ya, o sea, estaba en una silla de ruedas y no No, votó claro. la señora al final. Bueno, generalmente yo lo que tengo entendido es que hay ahí un médico que le hace el certificado y con eso, y Sí, además claro. no, es decir, una persona de 90 y pico de años, yo me acuerdo, no me acuerdo qué lección le dije a mi esposa, che, y si la vamos a buscar y la llevamos a votar, me dice, no, no, no. Bueno, pero mirá que puede tener alguna inconveniente. Bueno, no, pero hay alguien que le hace el certificado, ¿no? Es decir, a ver, mi suegra está en silla de ruedas, también, ¿no? Tiene 93, 94. Viene a casa cada tanto, sobre todo si hay algún cumpleaños, alguna cosa, o sea, está felizmente coherente y eso, pero se levantaba y se caía, había toda una problemática en torno a eso, ¿no? Sí, sí, Entonces, con la abuela de mi señora pasaba lo mismo, ¿no? sí, Lo único claro. que ella tenía problemas de deterioro cognitivo. Entonces, las Ah, elecciones además, pasadas en el bueno, 2019, mi ujú, señora tuvo que entrar con ella al cuarto secreto. Porque estaba, claro, pero el claro, tema era pero que ahí está el tema. Yo creo que les conté lo parecía del que 80, le ¿no? trancaban el cobro de la jubilación, Ah, UPS, si bueno, no sí, votaba. claro. Sí, sí, sí. Sí, también estaba ese problema. Bueno, pero ahí se justifica perfectamente en una situación de. Yo les conté, creo, lo que pasó cuando me tocó presidir la comisión, cuando el plebiscito del 80, ¿no? La señora que vino con el sobre abierto, con la hoja ajada, acompañada, cuando el custodia de la urna, que era un muchacho, un policía, me dice.
quiere votar acompañada porque está discapacitada mentalmente. Le digo, "¿Y va a votar, no?" La primera cosa que me salió. Y me dice, bueno, mire, está en el padrón. Le digo, tenía razón. Y votó, ¿no? Es decir, ahora el otro día me enteré que si yo le hubiera dicho, usted no vota, no, no, no le iba a decir usted no vota, pero si le incurría en un delito electoral. Así que me salvé por ese lado. No, votó como cualquier ciudadano, ¿no? Bueno, había otra intervención pedida, no A sé. mí me pasó, te A cuento ver, una anécdota, un poquito más que fuerte. las elecciones pasadas, no sé si me escucha ahí, las elecciones departamentales, había una persona que estaba ciega y se escapó Ah, de la mujer eh, y se fue a su circuito a votar y se escapó de la mujer. Y le pidió a una persona así, una que la persona grande de acompañara. su... no, una persona X dijo, yo entro con ella. Pero Ah, obviamente no se puede entrar así nomás, tipo, tiene que ah, tener el no, permiso no. de la persona. No, ojo, Eh, ojo con eso, ¿no? Porque el voto es secreto, esa es una de las bases del sufragio. También por vamos a eso, hablar de eso. Y sí, yo, si estoy disminuido, yo acompañé, por ejemplo, una vez a un amigo que terminó con un deterioro cognitivo muy grande. sí. Falleció, ¿no? Incluso las cenizas se tiraron en el cementerio del buceo y yo estaba ahí y uno me dice, tenés que decir algo. Y bueno, haber sabido me habría preparado, pero dije lo que me salió en el momento y había una mujer joven que no sé si era pariente o no sé qué, se emocionó, ¿no? Con lo que llegué a decir, y estaba la urna con las cenizas, ¿no? Pero yo lo acompañé en una de las últimas elecciones que había votado porque tenía problemas de traslado y todo eso, pero tenía claro qué era lo que quería votar, ¿no? Es distinto. Ahora, Claro. por ejemplo, una persona no vidente, es el ejemplo típico. Va con alguien de su confianza, no es que alguien diga yo la acompaño y entonces meto la papeleta. No, no, no es así la cosa, ¿no? Meto No, la claro, papeleta que a mí igual, me gusta porque al primero que estoy defraudando es al otro. De repente coincide, es decir, de repente pensaba votar lo mismo o es una persona de la confianza, mirá, yo voy a votar por el partido X, pero y acompáñame por porque suerte, estoy sin sí, visión. igual el señor por suerte se dio cuenta, dijo, no, yo no te conozco, yo quiero ir con tal persona, porque justo me contaron que tipo, él es muy independiente, entonces se escapó de la señora, y la señora no sabía dónde estaba él, Ah, claro, sí, bueno, ahí, ahí, entonces, ahí está. Ahí está. A ver, claro, de repente el otro tenía la mejor buena fe y estaba dispuesto a decirle usted a quién quiere votar, tal cosa pone, pero no tengo ninguna seguridad. Están solos con su conciencia. El que vota está solo con su conciencia. Y el que vota acompañado está con su conciencia y con la persona de confianza que se supone no va a traicionar su voluntad. Se supone, ¿no? Entre buena gente es así, ¿no? Pero no todo el mundo es buena gente. Digamos, a ver, a Agustín Bartolota, adelante. Profesor, buen día. Yo ¿Qué quería tal? preguntarle acerca de por qué si es un impedimento, o sea, si se pena, por así decirlo, cuando una persona no va a votar, por más edad que tuviese, no se elimina directamente la obligatoriedad del voto pasada a determinada franja de edad. O sea, Bueno, podría ser, una ley por- podría disponerlo. hay edades que ya, o sea, que ya es Sí, más sí, claro. probable que sea complicado. O sea, a eso me refiero, que no veo el Bueno, por a qué ver, impedirle a las personas, o sea, al penarlas, depende, por así ¿no? decirlo, o Eh, castigarlas por eso. no, en general hay una edad a partir de la cual uno hay cosas que no puede hacer, ¿no? Por eso están los residenciales y esas cosas. Ahora, no obstante eso, hay gente que tiene muchos años y que está impecable desde el punto de vista mental, ¿no? Claro, por Entonces, eso decía la opcionalidad del voto. mm, sí, no, a ver, puede ser una muy buena idea,
tengo entendido, a ver, capaz que la Corte tiene una reglamentación distinta, pero tengo entendido que, a ver, me consigo un certificado de un médico que explica que fulano de tal, que tiene 96 años, no está en condiciones de concurrir y ahí se acabó el problema. Es relativamente sencillo, pero tal vez haya algo más. La verdad que no sé. Habría que averiguar en la Corte a ver si no tienen alguna reglamentación de ese tipo, que no estaría mal, me parece, ¿no? Pero, a ver, partimos de la otra base. Si el ciudadano tiene 105 años, pero está en condiciones y puede hacerlo, tiene el derecho a votar y tiene el deber de votar también. Esto es como, salvando todas las enormes distancias que pueda haber, es como cuando en caso de ataque, de guerra, bueno, uno tiene el derecho, sí, pero el deber de defender a la patria, ¿no? Por ejemplo, entonces, imaginemos que algún día a alguien se le ocurriera invadirnos, ¿no? Y esto, salvando, insisto, la enorme distancia que hay entre una situación y la otra, es un poco tiene un punto de contacto, o sea, es un derecho, pero es un deber también. Y esto puede tener que ver con alguna propuesta que se hizo alguna vez en torno al voto fuera de fronteras, porque ¿cuál es el tema? Acá el que está acá hay controles. Entonces yo tengo el deber y voy y bueno, ¿qué puedo decir? Estoy en Montevideo, pero mi serie y número es de Artigas. Y bueno, andate a Artigas o que se buscate una manera de salir del tema. Estás en Montevideo, tomate un ómnibus y andate a Artigas, ¿no? Pero si yo estoy en Ruanda, por ejemplo, entonces es muy fácil zafar, puede decir, mire, no estaba en la localidad, estaba a 3.000 kilómetros, no podía votar, etcétera. Y entonces ahí al final termina votando el entusiasta, ¿no? Que está dispuesto a trasladarse. Tenemos entusiastas que vienen de Argentina, de Brasil, dicen yo quiero votar, ¿no? Yo conozco algunos, por el partido A, B o C, no tiene nada que ver, pero ahí puede haber una distorsión, me parece. Alejandra Figueredo, adelante. Buenos días, doctor. No, hablando lo mismo que decía el compañero de la disposición de si había alguna disposición de la Corte o de las personas Ujú. mayores para el voto. Hasta el momento lo que tengo entendido, y es lo que nos han explicado cada vez que vamos a trabajar, es que no hay ninguna edad Disposición. límite para que la gente no vote. Sí lo que se sigue viendo es el tema arraigado de que la persona piensa que puede perder su jubilación. Las personas Ah, mayores todavía se sigue viendo eso y por eso, aunque no se puedan casi ni mover, van. Es como que sigue estando eso. Pero obviamente mm, los certificados de una inmovilidad o de imposibilidad de votar por no estar en su sano juicio, y eso todavía obviamente que se justifica. sí, claro. Pero sigue estando arraigado eso, que yo lo veía mucho de chica, que lo veía mucho en el miedo de la gente de por perder, como a uno le pasa, que si no va a votar tiene una multa y todo ese tipo de cosas, Ujú. pero sigue estando arraigado ese tema, pero no hay una disposición todavía de que hasta cierta edad es obligatorio y después ya no, porque lo Sí, sí, preguntamos claro. y se sigue siendo un mito eso de que hay una edad tope. No, bueno, bárbaro. Gracias por el dato, porque cuando el compañero me lo planteó, digo, que yo sepa no hay, pero dije, ¿no? Que yo sepa no hay, pero de repente hay algo ahí, no sé. No, Pero todavía no hay está nada. bien. Por otro lado, bueno, funcionaría por el lado de la obligatoriedad. O sea, no es obligatorio, si usted quiere ir a votar, vaya y vote. Mejor, Ahí ¿no? está. Cuando no es obligatorio también pasa. Igual van, las personas mayores son las que más van. Este, Claro. Sí, sí, voy porque creo Y aparte de que la, quiero de la acompañar al institución del partido voto, tal. Bueno, exacto, de la institución del voto, del sentido de ser ciudadano y de ir a cumplir con un deber. sí, claro. Por eso yo alguna vez cuando uno está de buen humor dice cosas, yo he dicho, tenemos dos deportes nacionales. El primero es el fútbol, ¿no? Sí. Debo confesar que a mí no me quita el sueño, pero bueno, en fin,
me fijo, ¿no? No, tampoco soy indiferente, pero creo que la última vez que pisé el Estadio Centenario, no sé si habían nacido mis hijas, ¿no? Bueno, pero, y el segundo es ¿no? La cosa política del hecho de votar, me parece. También estas cosas son dinámicas, capaz que lo eran hace 20 años y ahora no, y dentro de 10 años va a ser mucho menos. Uno ve, por ejemplo, el apoyo en las internas y va menguando, ha ido menguando, ¿no? Como que la gente dice, bueno, son todos iguales, ¿no? Como Se decían han escribido mucho, sí, eso es cierto. en Argentina, ¿no? Alguna vez que se vayan todos, ¿se acuerdan? Bueno, ese tipo de sentimiento no es el más saludable, creo yo, ¿no? Pero bueno, yo no me puedo meter en el cerebro de la gente, o sea, puedo tratar de decir, a ver, lo he ido, cada vez que he podido votar, he votado, ¿no? Y además con unción patriótica, digamos, no todo el mundo es así, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver un poquito el chat, a ver si hay algún planteo. Me pongo los lentes. Claro. Ah, bueno, acá hay una intervención de Maximiliano, el PRI en México, partido dominante. Eso se terminó, ¿no? Ya no funciona así, pero había algún tramo, un periodo, un tramo de la historia, digamos, en donde uno sabía que el que ganaba las elecciones en México era un candidato del Partido Revolucionario Institucional. Porque era el partido dominante, pero era dominante no porque estuviera impuesto desde el gobierno, sino porque la gente votaba ahí. Entonces, cuando tenemos un sistema así de partido dominante, alguna vez pasó, eh, no, bueno, acá tengo Agustín Bartolota me dice las verdaderas elecciones eran las internas. Sí, yo iba a decir esto, ¿no? O sea, lo que iba a decir era que, digamos, el juego político, en vez de plantearse por arriba de los partidos, se plantea adentro de un partido. O sea, dentro del partido dominante, esto no es lo de dominante no es una expresión jurídica, es de ciencia política, digamos. Dentro del partido dominante habrá alas, ¿no? Entonces, una que será más partidaria del liberalismo económico y la otra que será más partidaria del intervencionismo del Estado en la economía, por ejemplo, y eso. Pero el partido se jugaba adentro del supuesto, bueno, el partido en sentido deportivo se jugaba dentro del partido en sentido político, digo, para evitar confusiones, ¿no? Eh, hay otro ejemplo, era el partido de partido dominante, era el partido del Congreso en la India, que bueno, ahí ganaban esos en general, pero no por un tema de fraude, ganaban ellos porque la gente iba a votar allí y entendía que ahí era donde se jugaba la cosa, digamos, ¿no? En fin, bueno, eh, creo que habíamos culminado, sí, con esta presentación. Jaime, Sí, quería hacerte una pregunta, si yo creo que la clase pasada te había comentado, porque hay una diapositiva y creo que esta que trabajaste hoy también. bueno, medio rapidito, ¿no? Eh, Constitución de 1830, la primera, ¿quiénes votaban? Los hombres, ¿no? O sea, el voto femenino es ya un producto del siglo XX, a partir de 1936 fue la ley que lo estableció, ¿no? ¿Quiénes votaban? 18 años para los hombres, varones, ¿no? Y 20 para los solteros y no tener suspendida la ciudadanía. Acá, sobre la suspensión de la ciudadanía, había una serie
de situaciones, ¿no? Incluyendo los esclavos que todavía existían. Ya se había con anterioridad a la jura de la Constitución y eso lo que había era una ley que proclamaba la libertad de vientres, o sea, el que nacía nacía como una persona libre, pero digamos el padre, la madre, que eran esclavos, todavía los tenían en ese régimen abyecto, ¿no? Bueno, se suspendía por ser analfabeto, aunque había ahí un plazo digamos, un término de gracia, porque era para los que entraran a ejercer la ciudadanía a partir de 1840. Quiere decir que había una década, por lo menos, que permitía aprender a leer y escribir. Después, sirviente a sueldo, peón jornalera o soldado de línea, que es el soldado raso, bueno, y haber sido procesado por causa criminal, ser ebrio habitual, deudor fallido, del fisco, padecer ineptitud física o moral. Esto es estamos hablando de la discapacidad, ¿no? Un poco lo que yo les decía cuando hablamos de suspensión de la ciudadanía, es que cuando hay un juicio de declaración de incapacidad, lo correcto sería que el juzgado le diera cuenta a la Asamblea General, y en general creo que se hace, de que perdón, a la Corte Electoral, y en general se hace, que tal persona fue interdicta, o sea, tal persona fue declarada incapaz por un problema de enfermedad mental, ¿no? Bueno, después, la elección del presidente era indirecta, o sea, la Asamblea General elegía al presidente de la República, los senadores eran electos por una especie de cuerpo elector, y hay una ley de abril de 1830, que dispuso que, o sea, antes al 18 de julio, ¿no? Que dispuso que el sufragio fuera público, lo cual es por un lado un acto de coraje, pero por otro lado es una garantía menos, ¿no? Esto se supera posteriormente estableciendo como base el sufragio que el voto es secreto. Y yo creo que tenemos sobre eso una gran convicción, o sea, todos pensamos que es una buena idea que el voto sea secreto para evitar presiones, problemas posteriores, etcétera. Cada uno solo con su conciencia. Con la excepción que hoy vimos, que hoy mencionamos, de quien por su situación pide que alguien lo acompañe. Bueno, después hubo algunas cosas, por ejemplo, ahí hablamos de una ley de octubre de 1898 que trataba de configurar, de establecer un determinado derecho de coparticipación a las minorías, ¿no? De alguna manera, fíjense, en 1898 se está terminando el siglo XIX. Era una manera de decirle a quienes no estaban en el gobierno, bueno, miren, vamos a buscar mecanismos para que puedan participar en determinada medida, ¿no? Entonces, la minoría podía obtener en cada departamento el tercio de las bancas si llegaba a la cuarta parte del número de votantes, de las bancas por departamento, ¿no? Que seguramente no había mucho. Eh, bueno, el voto secreto cambió la cosa y el voto secreto se aplicó, para la elección de miembros de la Convención Nacional Constituyente en función de lo que había establecido la Ley de Reforma de 1912. Eh, bueno, después una cuestión en torno al sistema electoral. El mayor resto es que la banca que no está adjudicada le toca al que tenga el resto mayor, cuando hoy por hoy tenemos otro sistema, o sea, no es el mayor resto, sino el mayor cociente, y eso puede cambiar, incluso puede favorecer ligeramente a las agrupaciones, mayores, ¿no? Mayores en el sentido a las que han obtenido mayor cantidad de votos.
Es una diferencia mínimo, pero la diferencia mínima puede determinar que alguien alcance una banca más y a veces una banca es la diferencia entre un impuesto o no. Bueno, en 1910 una ley impone el sistema llamado de doble voto simultáneo. ¿Esto significa qué cosa? Este sistema fue ideado por un matemático que no sabemos si era francés o era belga. Tampoco tenemos claro qué quiere decir la J, ¿no? Pero Borelli es el apellido. ¿Y esto qué significaba? Significaba que al mismo tiempo, ¿qué es lo simultáneo? Lo simultáneo es votar por un partido y por una lista de candidatos, de manera de que primero se computaban todos los votos al partido y en función de ese resultado después se distribuían hacia adentro las bancas, los cargos, etcétera. Y si hablamos de presidente, bueno, el triunfo en las elecciones podía depender de eso. Bueno, un avance después tratando de respetar la proporcionalidad, ¿no? Para evitar enojos y reacciones y ese tipo de cosas. Bueno, en 1924 se crea la Corte Electoral y siguió funcionando hasta el día de hoy con una intervención, por ejemplo, en el periodo de facto último, pero, a ver, de cualquier manera desempeñó su tarea, su actividad de una manera irreprochable, ¿no? Aún estando intervenida, ahí se jugó el tema del plebiscito de 1980 que, sin embargo, que no obtuvo los votos necesarios y la Corte declaró lo que había sucedido, ¿no? De ahí que vale la pena decir, habla, en fin, a favor de la Corte, que aun cuando la Corte no estaba integrada por una Corte o el organismo no estaba, igual las cosas se hicieron como correspondía, reconociendo incluso la pérdida del proyecto que era el proyecto del gobierno en ese momento, del Poder Ejecutivo, de facto. Bueno. Luego, por ley de 1925, se aplica el sistema de mayor cociente, lo que le estaba diciendo, desarrollado por Víctor Dont, que era otro hombre que manejaba las matemáticas, ¿no? Con una adaptación que al final el resultado es exactamente lo mismo. Hubo un diputado que le dio las características que seguimos aplicando hasta el día de hoy, pero en definitiva es una manera de calcular, el resultado es el mismo. Em, este sistema es el que de alguna manera favorece ligeramente a las agrupaciones mayores, ¿no? Las listas mayores, los sublemas mayores, por ejemplo, los lemas mayores, ¿no? Bueno, a ver, un concepto que se maneja también a partir de 1918 es el tema de las listas cerradas y bloqueadas, se dice. Esto significa que no se pueden ni tocar, ni cambiar el orden, ni incorporar un nombre, cosa que en algunos lugares sucede, no en nuestro país, ¿no? En algunos países del mundo, el panayage, que es la posibilidad de tachar un nombre, que no me gusta este candidato, entonces lo saco, pero no deja de ser complicado, por lo menos para quienes estamos acostumbrados al régimen que manejamos normalmente. Bueno, ahí está una distinción que yo creo que la he comentado más de una vez. O sea, una cosa es la lista, que es inmaterial, que es lo que se imprime, y otra cosa es la hoja de votación, que es el papel en el cual la lista está impresa. Pero a veces coloquialmente, cuando decimos, usted trajo su lista, ponga la lista en el sobre amarillo, por ejemplo, y eso, muchas veces la referencia es al papel. Bueno, el papel no es la lista, la lista es lo que está impreso en el papel. Bien, bueno, en 1918
se eliminan las exclusiones, salvo el caso de los soldados de línea, que eso se eliminó en el 67. Incluso en 1918 se previó el voto femenino, pero determinado, digamos, supeditado a la aprobación de una ley, cosa que se hizo en 1932. O sea, estamos en el 2025, o sea, menos de un siglo, pero bueno, hace su tiempo. Bueno, después acá aparece también el concepto de ciudadanía natural al nacido en territorio nacional y también al hijo de padre y madre uruguayos, ¿no? Con la condición de residir en el territorio e inscribirse en el registro cívico. O sea, lo que tenemos vigente hoy en materia de ciudadanía natural aparece acá en 1918. Como hemos dicho, el poder ejecutivo era un poder ejecutivo de dos cabezas, ¿no? Entonces, de cualquier manera, la elección tanto del presidente como del Consejo Nacional de Administración se hacía en forma directa, o sea, la gente directamente, no había un intermediario, no había ni la Asamblea General para elegir al presidente, ni una especie de colegio elector para elegir a los senadores, directamente. Este, mm, de cualquier manera, a ver, hubo una reforma en 1932 que es la que estableció, la que cambió la Constitución del 18, estableciendo la elección directa de los senadores. Yo creo que no llegó a haber una elección directa desde 1932 hasta 1933, donde el 31 de marzo se rompe la normalidad institucional, se disuelve el Parlamento, etcétera, por parte del presidente. Y después de eso se salió con la Constitución de 1934, aprobada por plebiscito, mecanismo que no estaba previsto antes incluso, ¿no? Bueno, sí proporcionalidad desde el principio para elegir los miembros de la Cámara de Representantes. Eh, bueno, en 1934 se consagra el voto femenino. Las mujeres votan por primera vez en 1938. Bueno, después alguna modificación en materia de ciudadanía legal para los extranjeros, obviamente, la ciudadanía legal es la de los extranjeros, que se plantea lo de 5 años para los que no tuvieran familia constituida en el país. Y bueno, y después lo otro es el plazo de 3 años que aparece acá, luego de obtenida la carta de ciudadanía para poder votar, para poder desempeñar cargos públicos. Se sigue manteniendo la suspensión para los soldados de línea, o sea, los inferiores a cabo, que esto, supongo que la intención de esto era evitar que, digamos, los mandos pudieran incidir, determinar el voto del soldado que dependía de él, ¿no? Pero bueno, el secreto asegura que cada uno vote lo que le parezca mejor. Bien, acá se agrega además lo de formar organizaciones sociales o políticas que tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad. Em, bueno, la obligatoriedad del voto aparece acá, hoy lo dijimos, aunque las sanciones aparecen para las elecciones de 1971. Y después lo otro que está es lo del actual artículo 78, que también se pone allí, ¿no? Bueno, en 1942 no hay una modificación que importe desde el punto de vista del sistema electoral, eh, porque lo del 42 fue una especie de enmienda, ahí se sacó, por ejemplo, lo del Senado del medio y medio, se sacó lo de los ministerios distribuidos por cuotas, que era lo que traía la norma anterior. Pero digo, fuera de esa, digamos, normalización, de esa especie de cepillada para poner las cosas en términos
más razonables, no hubo otros cambios en 1942. De cualquier manera, hay quien habla de la enmienda de 1942, no como si fuera una constitución distinta, sino un arreglo de esas cuestiones un tanto exóticas que había antes, que en realidad existían para tratar de asegurarle al gobierno del momento estabilidad, digamos. Bueno, 1952. Acá hay la sábana, digamos. ¿Por qué la sábana? Porque todo lo que se votaba por un sector, toda la propuesta de un sector determinada, iba en una única hoja de votación. Entonces ahí había Consejo Nacional de Gobierno, que fue el poder ejecutivo con la Constitución del 52. Consejo Nacional de Gobierno. Eso era el Poder Ejecutivo. Después Junta Electoral. Después intendencias. En realidad, intendencias no, gobiernos departamentales que no eran, no había intendentes, había consejos ahí con C, consejos departamentales por departamento. Todo iba en una única hoja, que era una hoja grande, ¿no? Porque la cantidad de miembros, tanto del Consejo Nacional de Gobierno como de los consejos departamentales, ocupaban un espacio, ¿no? Pero ¿qué significaba esto, todo en la misma hoja? Significaba que no se podía votar, por ejemplo, por un consejo departamental del partido A y un consejo nacional del partido B. O sea, estaba todo atado. Y si no me gustaba, bueno, lo que podía hacer es votar en blanco o anular el voto o cosas por el estilo. Pero si yo hacía una opción, ahí venía todo completo, todo el paquete completo, podemos decir. Bueno, 1967 se incorporan los soldados de línea, o sea, ya no hay exclusiones, salvo por razones de suspensión de la ciudadanía. Ahora, lo que se establece allí es que los cargos departamentales y los cargos nacionales, o sea, acá volvimos a los intendentes, volvimos al presidente actuando con uno o más ministros en Consejo de Ministros, pero uno podía votar hojas distintas a condición de que fueran del mismo lema. O sea, yo quiero votar por el partido A que tiene tres candidatos a la intendencia y cuatro candidatos a la presidencia, por ejemplo. Entonces, yo tenía derecho a poner a uno, digamos, ¿no? Digo esto para no hablar de sectores ni manejar nombres. A uno, partido A en la versión uno, candidato fulano de tal dentro del partido A. Tenía un sector y un candidato a la intendencia ligado a su posición, o sea, del mismo sector, pero yo elector tenía la posibilidad de cambiar, ¿no? O sea, de votar a otro del mismo partido, del mismo lema, eh, este, que con tal de que fuera el mismo lema, el voto era válido. El problema era si mi idea era votar a un intendente del partido A y a un presidente del partido B. Entonces ahí mezclaba las dos cosas y anulaba el voto, ¿no? Entonces, y podía votar en blanco en una de ellas, eso sí. O sea, votar para el gobierno departamental y no para el gobierno nacional o a la inversa. O votar por el gobierno nacional y no votar por el gobierno departamental. Se ve que se me están poniendo evidentes las 4 horas, ¿no? Porque ya estoy tropezándome con las palabras. Bueno, ahí está. El elector podía votar por candidatos de diferentes sectores del mismo partido aunque no pertenecieran a al mismo sublema, a la misma fracción. Bueno, y después la reforma del 97, que creo que ustedes la vieron el miércoles al final, pero de cualquier manera podemos rápidamente decir, separación de las elecciones departamentales de las nacionales, ¿eso qué quiere decir? En la práctica que puedo votar presidente del partido A e intendente del partido B, ¿no? Sin problema, porque primero porque el voto es secreto, ambos son secretos.
y en segundo lugar porque son en fechas distintas. Entonces, pude haber cambiado de opinión, por ejemplo. Em, no hay acumulación entre candidatos a la presidencia y a la vicepresidenta desde adentro del mismo partido, por una razón elemental, que es que hay un candidato único por partido. Y después el ciclo electoral, o sea, la separación en el tiempo. El último domingo de octubre se hace lo más parecido a lo que eran las elecciones nacionales antes, pero cabe la posibilidad de una segunda vuelta, balotaje o segunda elección, como le llama la Corte, entre las dos fórmulas más votadas, que es lo que sucedió en octubre y noviembre del año pasado. El tema, acá hay una asimilación, o sea, a ver, queda asimilado el candidato a la presidencia con un partido determinado, o sea, no hay posibilidad de candidato sin partido ni partido sin candidato a la presidencia. Entonces, esa es una de las características del sistema que tenemos vigente ahora. Y el otro tema es la segunda elección o segunda vuelta, cuando el que tiene mayor cantidad de votos no obtiene la mayoría absoluta de los votos, ¿no? Ha pasado en algunas circunstancias, por ejemplo, cuando se eligió al doctor Valle como presidente de la República, que fue la primera elección después de la reforma. Hubo otro caso donde el más votado en primera instancia no fue electo en la segunda elección o segunda vuelta. Y esto, digamos, lleva a comentar lo siguiente, o sea, la concepción no es exactamente la misma, puede serlo, pero yo voto en la primera vuelta a mi candidato preferido y en la segunda de pronto voto en contra, digamos, del que menos me gusta, de los dos, quedan dos al final. Todo esto del 96 supone una simplificación de las opciones, ¿no? Bueno, en la segunda vuelta, de pronto termino votando en contra del que menos me gusta. O sea, claro, el que no es el que menos me gusta es el que más me gusta, pero de repente había 5 candidatos en la primera vuelta por 5 partidos correspondientes y resulta que uno quedó en tercer lugar, de manera que no está en la segunda vuelta, de manera que ninguno de los dos le había llenado las expectativas a un 100%. Pero en la segunda voto por el que menos me molesta, en la segunda vuelta. Este es el caso del doctor Valle, es el caso del doctor Lacalle Pou también. Fue el caso, y no tengo claro si no es el caso de Orsi, ¿no? Porque en primera vuelta, bueno, a ver, no. En primera vuelta el Partido Nacional no fue el que ganara. Digo, la suma de los que luego acompañaron en la segunda vuelta a la calle, eran más. Pero bueno, la suma, para eso está hecho el sistema, para que no gane digamos, el que menos me gusta. O sea, yo puedo no perder el voto y pronunciarme en segunda vuelta y además en primera vuelta elegí legisladores. Bueno, y con esto ahora sí damos por comentado esta especie de historia. Si no hay comentarios, intervenciones y eso, los estaríamos despidiendo por acá, ¿no?